el título, bien, domingo 5 de abril, el título de nuestra lección, ahí está, hermanos, en la pantalla. Por favor, ahora sí a participar, todos participemos, comentemos, preguntemos. Primero, confirmen si se ve la presentación. ¿Qué Sí, dice aquí, hermano, Kilo? una percepción más clara acerca de Dios. Muy bien, hermana, gracias. Una percepción más clara acerca de Dios. A ver, comentarios acerca de este título. O sea, vamos a tratar acerca de una percepción más clara, dicen, ¿no? ¿Qué es eso de percibir? Percepción, ¿no? Y que sea más claro, pues no más claro. ¿Acerca de qué? Acerca de Dios. ¿Cómo podemos percibir? O sea, Hermano claramente. Justo. Sí, sí, hermana, participe. Bueno, ayer la lección decía conociendo a Dios y hablábamos acerca de que no es lo mismo decir que conocemos a Dios así como lo conocía Job de oídas, así mismo como Jacob, ¿cierto? Que él sabía del Dios de sus padres, ¿cierto? Pero no tenía una experiencia personal con él. Cuando nosotros conocemos más a alguien, tenemos una percepción más clara, como dice aquí. A veces nos cae mal una persona sin conocerla, porque a lo mejor porque es muy seria y pensamos que esa persona tiene mal carácter o es pesado. Pero resulta de que cuando hablamos con esa persona nos damos cuenta que simplemente es timidez. No es que sea una persona creída o orgullosa, ¿cierto? No, sino que es tímida y por eso es más seria o más retraída. Cuando nosotros conocemos a alguien podemos tener esa percepción aún más clara y saber cómo es realmente. Nosotros sabemos que Dios es amor, pero cuando empezamos a estudiar su palabra, nos maravillamos del amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Porque es cierto, el versículo dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera, mis hermanos, nosotros es que no nos hacemos una idea de lo grande que es el amor de Dios por cada uno de nosotros. Y en la medida que vamos estudiando la palabra, el Señor nos dice escudriñar las escrituras y escudriñar, mis hermanos, no es solamente leer o estudiar, es también, es como escarbar, es como sacar lo que hacen los mineros, ¿cierto? Que buscan la joya, ¿cierto? Allí buscan el oro, buscan la joya preciosa. Es de esa forma es que nosotros debemos escudriñar las escrituras, estudiar las escrituras, buscando la joya que el Señor nos quiere entregar. Y saben que, hermanos, vamos a descubrir de que eh, cada vez que estudiamos un versículo, a veces encontramos una aplicación distinta para nuestra vida. Y eso es lo maravilloso de la palabra de Dios, que tiene infinidad de enseñanzas para cada uno de nosotros. Ahora, antes de comenzar con la oración, hablábamos acerca de ir en la dirección de Dios juntos, ¿cierto? La gente, para poder llegar de un lado a otro que no conoce, tiene sus vehículos o en los mismos celulares, tiene un GPS. Y con ese GPS, ¿cierto? Se va guiando y llega exactamente al lugar al que quería llegar. Hermanos, Dios quiere que nosotros lleguemos al cielo, que vivamos eternamente con Él, y para eso nos ha dado un GPS. Ese GPS está allí, en su palabra, en la Biblia, que nos indica y nos muestra todo lo que Él hizo por nosotros, lo que sigue haciendo y lo que hará, porque esta historia todavía no acaba. Pero es maravilloso, ¿cierto? Es la única forma en que le podemos conocer más claramente. Míos. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, ¿alguien más quiere participar? Participe, pregunte, comente. El título dice una percepción más clara acerca ¿Cómo? de Dios. A No, ver, entonces vamos a ver aquí algunos. Ya listo, ahora sí. Así que hermanos, ahí está el título, una percepción más clara de Dios. Aquí nuestra hermana Mónica nos está comentando, ¿no? Acerca de, como hemos estudiado ayer, dice conocer a Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, Job, Jacob, conocían tal vez en un primer instante, porque se les ha hablado a ellos, bueno, seguramente se han enterado, pero teóricamente, ¿no?
pero por la fe seguían también, pues, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios. Pero después, a través del tiempo, conocen experimentalmente a Dios con la experiencia personal, ¿no? Entonces, esto es importante, hermanos, ¿no? Porque como dice nuestra hermana, suele suceder así. Hay un hermano que aparentemente cuando uno lo ve así físicamente y también con lo que empieza a hablar así, y parece una persona que da miedo, ¿no? Es un hermano, ¿no? Estoy hablando de un hermano, pero cuando uno lo empieza a conocer, es el hermano más manso y también consagrado a Dios y muy bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica la hermana Mónica, ¿no? Tal vez solamente también por su forma de hablar estamos viendo su temperamento, ¿no? Es una característica como que como la huella digital, ¿no? Unos tienen un temperamento así colérico, otros tienen sanguíneos, otros son, dice, melancólicos, flemáticos, bueno, hay tantos, ¿no? Temperamentos, o sea, que uno es alto, gordito, flaquito, pero eso no quiere decir que eso te diga lo que es una persona, ¿no? Es así, su naturaleza, ¿no es cierto? Entonces el temperamento también es así, ¿no? Pero en el fondo, entonces cuando uno empieza a tratar con la persona y se da cuenta que es un hermano, pues no, dan igual que como cualquier otro hermano que ama a Dios y también es muy bueno. Entonces, de eso se trata, ¿no? La percepción más clara de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a percibir a Dios más claramente? Pues, hermanos, entonces, con tratar a Dios, con relacionarnos con Dios, ¿no? Como dice nuestra hermana, ¿no? Y la Biblia justamente habla de que Dios es amor. ¿Y cómo yo sé que Dios es amor? La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera te ama a ti, pero uno quiere entender cómo me ama, ¿no? Experimentalmente quiere uno, debemos conocer, por supuesto, no solamente teóricamente, ¿no? Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Dice nuestra hermana, escudriñar la Biblia, así como el minero escudriña, ¿no es cierto?, la tierra para ver qué metales hay dentro de la tierra, oro de repente, y sigue, ¿no? Escudriñando profundamente, se mete dentro del cerro, de las rocas para sacar, ¿no? El metal que está buscando. También hizo la ilustración Justo, del GPS, termino este hermano, para que se nos fije en la cabeza. A veces tú estás en Lima, por decir, pero ahora, ¿cómo voy a llegar a tal lugar? No conozco, pues, pero puedo usar el GPS. Hay que tener cuidado solamente que no te roben el celular, ¿no? Entonces, yo así una vez, ¿no? Llegar de un lugar a otro lugar, me ayudé con el GPS, felizmente no me han robado y me guiaba, ¿no? Desde la playa, creo, donde estaba el mar, hasta un lugar lejano, pero he ido con el GPS, ¿no? Me dirigía a la derecha, a la izquierda, por acá, por allá, por allá. Y así llegué pues a ese lugar. Entonces ahí no son señales del satélite, ¿no es cierto? Que va describiendo la ubicación, ¿no? Y entonces te va a señalar. Es una aplicación que en el celular te va guiando, ¿no? Por dónde vas a ir, a dónde vas a ir, llegas al destino. Entonces, eso también nos ayuda a entender, ¿no es cierto? Que cómo yo voy a conocer a Dios, voy a percibir más claramente acerca de Dios a través del estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Sí, hermano Marcelino, por favor, participe. buenos días, hermanos, con todo. Qué bueno, hermano Manuel, logró entrar. Buen día, hermano, bienvenido. La lección ayer tiene la misma conexión con hoy. Hoy dice conociendo más a Dios. Alguien que está sufriendo de la vista de miopía va a entender. Agarra cualquier libro con letras pequeñas, agarramos, me incluyo también. Casi vemos difusa, no le conocemos las letras que están diciendo. Pero agarras un lente de aumento en la medida de tus ojos, entonces las letras se te ven claritas, percibes lo que está haciendo. Eso pasa a los ciegos. San Juan capítulo 9, el Evangelio escrito por Juan capítulo 9,
Versículo 4 dice, desde, si leemos hasta el 30 prácticamente, vamos a ver un ciego que empieza a conocer a Dios poquito a poco. Los discípulos le preguntan, ¿por qué nació este hombre ciego? ¿Por su pecado o el pecado de sus padres? Jesús le dice, ni por el pecado de sus padres, ni por su propio pecado. Es para la gloria de Dios. Poco a poco este hombre conoció a Dios, conoció a Jesús. Le preguntan, porque Jesús escupió, dice, en el suelo, y con eso hizo barrito y lo untó en sus ojos. Le dijo, el versículo 6 dice, esto dicho, escupió en la tierra y hizo lodo en la saliva y tocó con el lodo sobre los ojos del ciego y le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé, que significa, si lo que interpretar es el enviado, significa el enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Entonces los vecinos que estaban alrededor dijeron, este es el que pedía mendigando sentado. Bueno, decían esto, otros decían, a él se parece, pero él decía, yo soy. Y dijéronle, ¿cómo te fueron abiertos? Dice, respondieron, el hombre que se llama, mira, ¿cómo crece su conocimiento? El hombre que se llama Jesús, él hizo esto, aquello, ¿no? Poco a poco le preguntan en el versículo 11, ¿no? Bueno, luego dice, nuevamente le pregunta, ¿cómo ha sido? ¿Qué crees que es él? Yo creo que ningún ser humano puede hacer estas cosas que hizo. Debe ser profeta. Ya va creciendo su conocimiento. En el versículo 17 dice, y él dijo que es profeta. Y poco a poco, y al final dice, es una maravilla, porque le preguntan nuevamente los contrarios a Jesús, los fariseos, y él dice, lo maravilloso es que yo que era ciego ahora veo y ustedes no saben quién me curó. Dios hace maravillas con los que son justos, no con los pecadores. Prácticamente le está jalando la oreja a los fariseos. ¿Por qué me preguntan? Ya les he dicho quién me sanó. Ustedes también quieren ser sus discípulos. Y le echaron, pero un día, en el versículo 31 creo está así, 31, a ver, respondiendo aquel hombre, díjoles, por cierto, maravillosas cosas es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios, a este, así su voluntad, a ese oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno de los ojos a los ojos que uno que nació ciego. Si este no fuera de Dios, no puede hacer nada. Respondieron y dijeron, el pecado has nacido y, y le echaron fuera. Oyó Jesús que le habían echado fuera y hallándole, díjole, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo el ciego, ¿no es cierto? Dice, ahora ve, ¿quién es Señor para que crea en él? Y díjole Jesús, y le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dice, creo, Señor, y adoró. Eso es lo que pasa con lo que se acerca a Jesús. Es como la luz del sol, como ayer decíamos, es paulatino, poco a poco. Por eso decía el verbo conociendo.
conociendo. Y esto estamos haciendo nosotros también, cada día, poquito a poco estamos conociendo, nos estamos acercando a Dios y cuanto más conocemos a Dios, tanto más pecador nos sentimos, tanto más nos acercamos al espejo, tanto más percibimos nuestra fealdad en comparación a lo que es Dios. Eso, hermano. muy bien, hermano Marcelino. Ahí está, hermanos, hablando de esa experiencia del ciego que poco a poco él conoció a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Este testimonio de esa persona, ¿no? Del ciego. Y así nosotros también, pues, ¿no? Como dice el título, una percepción más clara acerca de Dios se nos va aclarando un poco más, ¿no? Vamos conociendo a Dios. Participa, hermano, pregunta también, vamos a ver qué dice la lección de escuela sabática. Hermanos, el comentario de nuestro folleto Escuela Sabática dice, la Biblia, hermanos, la Biblia ofrece la imagen más fiel, clara y coherente de Dios. Esto es importantísimo, hermanos, ¿no? Miren lo que dice, la Biblia ofrece la imagen más fiel, más clara, más coherente, ¿no? De Dios. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? Porque, hermanos, tal vez en el mundo, en este mundo, los seres humanos que toman la Biblia, unos consideran, yo no sé cómo tú lo consideras la Biblia, hermano que estás en esta sala. Pregunto, ¿no? A los hermanos que están aquí en la sala, me parece importante esto, ¿no? Tal vez ahí está nuestra hermana Natalie, Celso, Carlos, Francisca y así están nuestros hermanos ahí. Para ti, ¿la Biblia qué es? Es una pregunta que te estoy haciendo y esto es fundamental. La respuesta es muy importante, hermanos, ¿no? Entonces, porque acá está diciéndome el comentario que la Biblia ofrece la imagen más fiel y clara y coherente de Dios. El título dice, ¿no? Ahí, una percepción más clara. ¿Cómo yo puedo percibir más claramente acerca de Dios? Y aquí me está diciéndome que la Biblia ofrece la imagen más fiel, clara y coherente de Dios. ¿Qué dicen, hermanos, de eso? Yo no sé qué piensas acerca de la Biblia. Hermano, A ver, hermano Celso, ¿qué piensas de la Biblia? Para ti, ¿qué cosa es la Biblia, hermano? ya a esta altura, hermanos queridos, leyendo la Biblia y comparando con el conocimiento del mundo es lo máximo, hermano, especialmente en forma espiritual, porque el campo espiritual es totalmente diferente al campo visible. Así que, haciendo la comparación, que la Biblia es extra, hermano, extra, extra. Esa extra debemos hacerlo conocer. Ejemplo, digo, a veces se habla, ¿qué es lo que es el pecado? Pecado, 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 pero eso no se demuestra. ¿Y cómo se demuestra? A la ley, al testimonio. Entonces, ¿cómo se demuestra? Hay que llevar la ley de Dios en figura, hermano. Recién va a entender lo que es pecado. ¿Qué es pecado? Infracción de la ley. Pero si yo digo, pecado, ¿qué es pecado? Este es pecado. Y si no tengo los 10 mandamientos, ¿cómo la gente va a entender? ¿Cómo va a captar? ¿Cómo va a conocer? La realidad tiene que llevar los 10 mandamientos. Este es el primero, este es el segundo. ¿Y por qué se llama pecado? Infracción. No leer, no respetar, no llevar en acción esta ley, entonces es pecado. Así, pero se habla del pecado. Lo mismo se habla de Dios, Dios, Dios. Pero si no demuestra, hemos hablado al aire y nadie va a conocer así, hermano. Y algunos nos dicen secta. ¿Cómo hacer secta? Pero hermano, se ofende a uno, hermano. Entonces no puede ser, pues, que demostrar a la gente. Recién se va a arrodillar, hermano.
Ahora también oramos diciendo, vamos a orar, inclinar, cerrar los ojos. Tiene que arrodillarse, hermano, porque el espíritu de profecía dice, hermano, el que no se arrodilla no es correcto, hermano. Ahí dice mensajes selectos, tomo 2, capítulo 32, la entradita nomás. Dice, ¿quién les ha enseñado a orar de pie? ¿Quién? ¿Quién te ha dicho? Dice ahí, hermano, la pregunta. Si Cristo oraba de rodillas ahí alejándose ahí, 22:41 de Lucas está diciendo. Y Filipenses 2:10 dice, los ángeles oran de rodillas en el cielo. Y nosotros, o sea que somos superiores que los ángeles, paradito nomás oramos. Pues no, cierra los ojos e inclinar rostro. Así no puede ser, hermano. Muchas gracias, hermanos. Muy bien, hermano Celso, por sus comentarios, hermanos. Ahí están los comentarios. Tú también comenta, pregunta, hermano. Bueno, en Pero, todo, pero bíblicamente tampoco es prohibido orar de pie. ¿No ves que habían en el templo uno parado y el otro también orando, pero humildemente? Entonces, tampoco es condenado, ¿no? ujú, ujú. Muy bien, sí, pues sí. Ahora, miren una pregunta a todo esto, ¿no? Eh, hermanos, ¿por qué hay más de 30.000, escuchó, ah? Más de 30.000 grupos religiosos que son cristianos? Por ejemplo, ahí estamos nosotros, el grupo de Adventistas del Séptimo Día. Ahí están evangélicos, pentecostales, mormones, testigos de Jehová. No sé si los testigos se dicen ser cristianos, pero no sé. Pero dice que hay más de 30.000 grupos que se dicen ser cristianos y tienen la misma Biblia. Ahí están los católicos también, que dicen ser cristianos. Pero, pero la Biblia vemos que presenta que hay un solo, hay para Dios, hay un solo, una sola iglesia, ¿no? Entonces, si tiene la misma Biblia, la gente se pregunta, pues, ¿no? Eso también de la oración, hermanos, ¿no? ¿Qué dice la Biblia respecto a la oración? Entonces, si hay que orar de pie, de rodillas, o bueno, ¿qué dice la Escritura? Pues, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿No? Eso es importante, ¿no? Porque ahí nos podemos dividir. Un grupo que diga de esta manera, otro grupo de esta manera, entonces ya se forman ahí grupos cristianos por simplemente cómo se debe orar, ya me divido, pues no, así se debe orar, entonces hay un grupo allí, ¿no? Otro dice, no, 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 así se debe orar, entonces otro grupo. Hermano Entonces, justo. hermanos, ahí está la pregunta, ¿no? Por eso decía, disculpe, decía, para ti, le preguntabas eso también. Estoy diciendo para ti personalmente. Yo no estoy diciendo lo que piensan otros o lo que será así, así, sino para ti. O sea, es como me preguntan a mí, y para ti justo, ¿qué cosa es la Biblia? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué es la Biblia para ti? Porque para muchos es un libro más muy importante, ¿no? Lo máximo puede ser, ¿no? Así como para muchos Jesús es el mejor hombre, un profeta, no sé qué cosas uno puede decir, ¿no? Entonces, ahora para ti estoy preguntando, ¿qué es? Aquí está nuestra hermana Mónica. Y para ti, hermana Mónica, ¿qué es la Biblia para ti? A ver, participa, hermana Mónica. Bueno, para mí la Biblia es Dios hablándonos, es Dios guiándonos en este mundo, es Dios santificándonos. Y bueno, podría seguir así con muchas cosas más, pero hermano, para no dejar en el aire también lo que había dicho nuestro hermano Celso, yo concuerdo en que sí, nuestra oración debiera ser, ojalá, lo más reverente posible, pero dependiendo también igual de la situación, porque a veces no siempre podemos estar de rodillas, ¿cierto? Y solo para que no nos quede duda de lo que dice la palabra de Dios, ¿cierto? Hay diferentes formas de orar en la Biblia, o sea, distintos personajes eh, que oran a Dios, ¿cierto? Por ejemplo, de rodillas, Daniel oraba de rodillas.
Jesús también en momentos de gran carga espiritual oraba de rodillas, Lucas 22:41. Jesús también oró de pie, ¿cierto? Allí en Marcos 11:25 se menciona. No voy a leer los textos, pero allí están por si desean leerlos, ¿cierto? En Marcos 11:25. Abraham oraba postrado en el suelo, o sea, él se casi desguata en el suelo, como decimos acá, ¿cierto? En Génesis 17:3, sentado o en silencio interior. David, ¿cierto? Oró estando sentado delante de Dios, según de Samuel 7, versículo 18. Primera de Timoteo 2:8 dice, con manos levantadas. Habla de orar levantando manos santas. A veces nosotros miramos feo a alguien que levanta las manos, pero allí está, ¿cierto? Entonces, son distintas formas de orar, pero lo más importante, mis hermanos, es que oremos con el corazón. Lo más importante siempre va a ser eso. Vemos también a un enfermo allí, un rey enfermo que está clamando, ¿cierto? Porque no quiere morir y el Señor escucha esa oración, no está de pie, no está de rodillas, está en su cama orando, ¿cierto? Pero es lo más importante, lo que ve el Señor es el corazón con el que hacemos. Por supuesto, yo estoy de acuerdo con nuestro hermano, ojalá fuera de rodillas, sí, pero si no podemos, mis hermanos, siempre con la reverencia debida, el Señor escucha nuestras oraciones. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues ahí la respuesta dio nuestra hermana Mónica. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Aquí surge el problema, hermanos. Aquella persona, aquel hermano, aquel erudito, aquel pastor, sea quien sea, que no considera la Biblia como la palabra de Dios, o sea, nada tiene que ver con la cristiandad, hermanos. Podrá hablar, decir que es cristiano, pero no, pues en el fondo no es nada, ¿no? Eso es así. Hay alguna persona que no logra entender que la Biblia es la palabra de Dios, entonces está perdido, completamente perdido, hermano. Por eso yo recuerdo, ¿no? Una ilustración que hizo el Señor Jesucristo, esto de Lázaro, el pobre Lázaro, y había un rico, y ustedes saben esto, ¿no? Esa tradición, esa historia tradicional que había, usó eso el Señor Jesús para hacer ver, ¿no? Justamente, ¿no? Cómo relacionarme con Dios. Entonces, el hombre rico que había muerto, no el pobre y el rico, y el pobre sufría, bueno, eso es una tradición nada más, ¿no? Y el pobre estaba con Abraham y el rico estaba lejos, se estaba perdiendo, se estaba quemando. Entonces, en toda esa historia había una lección en el fondo, ¿no? Bueno, eso es lo que creían ellos. Pues la pregunta del que está perdiéndose, dice, ¿no? Por favor, Señor, dice, ¿no? Que para que no sufran como yo estoy sufriendo, alguien que vaya pues a mi casa y que le avise, ¿no? Que no se porte como yo me he portado, ¿no? Bueno, bajo esa tradición, esa ilustración, hermanos, hay una respuesta muy importante a lo que dice Dios, ¿no? Dice, si no hacen caso a la Biblia, a lo que está escrito, a lo que ha escrito Moisés, ¿no es cierto? Los profetas, los santos, bueno, la Biblia, pues no. Ahí tienen la Biblia, o sea, la palabra. Si no hacen caso a eso, por más que el Dios mismo venga, por más que un muerto se levante ahí, ¿no es cierto? Resucite y aparezca y le dé el mensaje, no va a creer. O sea, las personas que no creen en la Biblia, aunque se le presente el mismo Dios, no va a creer. No va a creer, porque no cree en la Biblia como palabras. Ese es un principio muy importante. Por eso de partida y en el curso La Fe de Jesús que tenemos, es la primera lección que tenemos. Si no acepta la Biblia como palabra de Dios, en vano están perdiendo nuestro tiempo pues estudiando la Biblia. Que la Biblia es palabra de Dios, como dijo nuestra hermana Mónica, es Dios hablándonos, nos está hablándonos a través de la Biblia. Hay muchos eruditos, investigadores, doctores de la Biblia, de nuestra iglesia también. Yo siempre les digo, no preguntaba a uno de ellos, ay, pastor, dígame, ¿cuántos autores tiene la Biblia? Le digo, mira, uno de los máximos de nuestra iglesia, que predicó el sermón y después yo le hablé y él me dice, son 40, me dice. Y ya caíste, le dije, ya caíste, ya no has pasado el examen, le digo, bueno.
porque se pone a pensar, ¿no? Pero ¿cuántos autores tiene la Biblia? No es 40, ¿no? Autor quiere decir que uno, pues, de su propia inspiración escribes las cosas, eso es autor. Pero no es, pues, de 40 hombres, su inspiración, sino toda la escritura es solamente inspiración de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Toda la escritura, toda la Biblia que tenemos, pues, ¿no? Habrán pasado muchas cosas, circunstancias, pero ahí está la palabra de Dios. Es Dios hablándonos como dijo nuestro hermano. Este es el punto de partida, ¿no? Si hay alguien entre nosotros que está en esta sala y no cree eso, pues entonces, lo primero que habría que hacer es, pues, ¿no? Ver la forma de que se dé cuenta que realmente la Biblia es palabra de Dios. Si no, Bueno, Cristo, estamos perdidos. Por eso decía este comentario, disculpe hermano, la Biblia ofrece la imagen más fiel y clara y coherente de Dios. O sea, Dios utiliza la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Sí, hermano Marcelino. ¿qué es la Biblia para mí? ¿Y qué es la Biblia para las personas? Alguien dijo, la Biblia es el libro de los libros. Hay que ponerlo por encima de todos los libros. Si está en tu estante, tú tienes que ponerlo encima por los libros. Pero otra persona entiende de otra manera. Si la Biblia no fuera el fundamento de todo conocimiento, entonces los otros libros no valen nada. Debería estar en la base de todos los libros, Amén. porque es el fundamento de todo el conocimiento humano. Bueno, lo pongas donde lo pongas, depende cómo tú lo estás creyendo en la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, Dios mismo hablando, son palabras. Jesús dice, estas palabras que yo les son palabras vivas, son palabras que disciernen el pensamiento, aún el hueso, los tuétanos, hasta todo el pensamiento del ser humano. Nada está oculto en la palabra de Dios. Entonces, Amén. eso por un lado. Luego se decía de la oración de pie. Eso que leo la hermana, hermano, parece fue escrito por la señora Joy cuando un hombre joven estaba en el púlpito y estaba orando de pie. Allí es que le llama la atención, porque cuando va alguien predicar al púlpito siempre se arrodillan de pie, de rodillitas, hacen todos después de la doxología y el que va a predicar, todos se arrodillan delante de Dios para abrir la palabra de Dios y predicar. En ese sentido, Jesús pasaba toda la noche de rodillas, pero Jesús en la cruz eh, oró a su Padre. Igualmente fue escuchado, de pie o de rodillas, o colgado en la cruz, dependiendo cómo estés en la situación, como te encuentres. Si estás orando, Dios te escucha, conoce la condición como te encuentras. Es, creo, muy saludable que todos participen, cosa que aprendemos. La pregunta que se hace y, y cómo la palabra de Dios también nos enseña. Bien, hermano, sigan adelante. Hermanos, Muy bien, hermanos, muy bien. Sí, 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 participa, hermano. buena aclaración del hermano Marcelino. Ahora, la palabra de Dios, la Biblia es inspiración de Dios, como dice 2 Timoteo 3:16. Ahora, si es inspiración de Dios, ahora, ¿quién es el maestro vivo? ¿Quién nos dirige, nos enseña, nos orienta, nos convence? El Espíritu Santo. Entonces, ahí ese es el equipo donde funciona correctamente, pero el ser humano debe obedecer lo que el Espíritu Santo nos dice, nos advierte, nos comunica, nos informa. Esto va bonito, agradable, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano. Sí, pues eso es lo que dice este hermano, el hermano Celso. Eso es cierto también. Eso hemos estudiado desde el colirio,
porque todos tenemos la Biblia, todos, los tantos, mira, más de 30.000 grupos religiosos cristianos, todos tenemos la Biblia. Entonces, cuando uno va a entender así cabalmente, es pues el mismo Señor el que nos hace entender, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo uno no va a entender, no va a discernir. Ahora yo te pregunto, ¿por qué unos obedecen los mandamientos? Grupos cristianos, unos obedecen y otros desobedecen. Porque, bueno, la gente depende, ¿no? Cómo lo considere la Biblia, porque veo que las cátedras que da, pues, no, el máximo exponente de la Iglesia Católica, el Papa, en sus cátedras dicen, ¿no? O sea, no aceptan, pues, la Biblia como palabra de Dios, o que es cierto, sino, por ejemplo, la creación, para ellos es un cuento. ¿Ah? O sea, más se ligan a lo que los hombres científicos de este mundo que tratan de usar la razón, las experiencias humanas, que todo esto aquí en la Tierra, pues todo es limitado. Más allá ellos no aceptan, ¿no? Entonces, y así, miren, no aceptan la Biblia, ¿no? Y para muchos grupos cristianos, el Antiguo Testamento ya pasó de moda y, o sea, ya quedó antiguo, dice, está viejo, ya no sirve, y el nuevo es el que vale, dicen, ¿no? De tal manera que hacen diferencia a Dios del Antiguo era malo y al Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús, ese es bueno, dice. Hacen esa diferencia. Entonces, hay Biblias también así, ¿no? Que le sacan la mitad solamente el Nuevo Testamento y alguien decía, encontró una Biblia así antigua, pero cuando está viendo, lo habían roto los libros del Apocalipsis, ¿no? Y no había eso, porque seguramente no le gustaba. Por ejemplo, Lutero, que también iba en crecimiento del conocimiento, algo que no le gustaba era, creo que el libro de Hebreos, no encajaba en su conocimiento de él acerca de Dios. Pero qué bonito nuestro hermano Celso también nos hace ver, y esto es muy importante, hermanos, para poder entender experiencias particulares que pasó, por ejemplo, ahí con la hermana White, cuando estaba en el púlpito, un joven que no se arrodillaba, entonces ella seguramente vio que este joven estaba comportándose de una forma autosuficiente. Si ha pasado al púlpito, no, por respeto, ahí siempre pues todos no vamos bien, no presentables ante Dios y que se supone que estamos ante Dios y nos arrodillamos, ¿no? Se supone. Por eso le dijo seguramente pues que arrodíllate, ¿no? Está mal ahí. Pero, hermanos, eso de arrodillarse, hermanos, tiene que ser un asunto no obligatorio. A nadie se le puede obligar, hermano. Ni Dios. Dios no quiere que tú le sigues a Dios por obligación. Si tú le amas a Dios, ahí sí, síguele, arrodíllate, haz todas las cosas. Si el que verdaderamente ama a Dios, hace esas cosas. Yo no puedo decir a la gente de afuera, ay, ya tú crees en Dios, ¿por qué no crees ateo? Que esto, aquello le voy a ofender. No, pues, que no conoce a Dios. Como no conoce a Dios, nada que ver con Dios. Y yo tengo que respetar porque todavía él no conoce, no ha tenido esa experiencia. Por ejemplo, el ciego que contó nuestro hermano Marcelino, ¿acaso él de golpe conoció al Señor? Era ciego, sí, pensaba que Jesús le podía curar, le curó, ¿no es cierto? Y no sabía quién era el que le ha curado. Y cuando conversa con el ciego, entonces Jesús, porque al ciego ya la gente lo habían votado, ¿no? Tú no eres pues del pueblo de Dios, fuera. Y cuando lo encontró Jesús y le dijo al ciego, ¿no es cierto?, conversó con él y le habló, ¿no?, acerca de justamente, ¿no?, del mismo Señor Jesús, pues hablaron, ¿no? Y el ciego dijo, ¿quién es Señor ese Jesús, ¿no? Entonces, le dice que yo soy, pues, ¿no? ¿Quién está hablando contigo? Yo soy. Entonces, miren la reacción, ¿ah? Cuando uno conoce que Jesús es el mismo Dios, entonces se arrodilló. Ahí viene, ahí es donde uno se arrodilla. Cuando tú conoces, pero cuando tú de repente lo haces así simplemente porque te han dicho, te han obligado, entonces eso parece hipocresía, pues, ¿no es cierto? Uno tiene que ser de corazón, cuando uno tiene que arrodillarse porque conoce a Dios y sabe. Por eso decíamos también la experiencia, cuando uno se acerca a Dios,
Hermanos, miren, Daniel, qué pasó cuando se encontró con Dios así, ¿no? Cae, pues, hermanos, como desmayado, ¿no? ¿Qué pasa con Juan que ve el Apocalipsis cuando ve al Señor Jesús como en su poder, en su gloria? ¿No cae desmayado también? Y tiene que fortalecer, levantarle del suelo el Señor Jesús. Entonces, cuando uno se acerca a Dios, va a ver justamente, personalmente, yo digo también, ¿no? Por la experiencia, hermano, ¿qué vas a estar pues parado, hermanos? ¿Qué vas a estar de rodillas? Tú te ves ahí como un trapo de inmundicia. Bueno, eso es mi caso de mí, ¿no? Yo me veo así, me he visto así, ¿no? Como un trapo de inmundicia, postrado en el suelo, ¿no? Cuán maravilloso es la misericordia de Dios, el amor de Dios, hermanos, puedes llorar y postrarte, decir que te ves lo que tú eres. Entonces es así, pero Cristiano. eso es pues, cuando hay un conocimiento de Dios, no es un asunto que alguien te obligue o que yo lo tengo que hacer así, no, eso tiene que ser un resultado de un conocimiento real, pues no. Sí, hermano, alguien quiere participar. Hermanito, no me acuerdo el nombre, pero dijo, aún los ángeles se arrodillan. Y hay otros que dicen que que no se juzga a quien no se arrodilla, puede orar parado, sentado. Todo es correcto. Pero si vamos al acto de humillación total, reconociendo a nuestro Creador, si los ángeles se arrodillan, ¿por qué nosotros no podemos? A menos que esté enfermo. A menos que Dios conoce mi situación, ¿por qué no me arrodillo? El arrodillarse es el acto de reverencia que tenemos a un Creador, a un Padre Celestial que dependemos de Él. El arrodillarse es símbolo de que aquel, como dijo Cristo, bienaventurado el que no creyó, que diga, el que no vio y creyó. ¿Qué significa? El no creer, el que no vio y creyó. Es fuerte esa expresión. Tomás tuvo que tocar para creer, pero hay otros que no necesitan y son bienaventurados, no necesitan tocar. Y si aplico la rodilla, arrodillarme es un acto de reverencia. Si Cristo lo hizo para ganar las batallas en esta tierra, el arrodillarse tiene un propósito y viene ese propósito como consecuencia de algo. Yo diría, hay muchos que no saben leer. Un caso es mi mamá. Y si vamos al grupo de quechua de aquellos años, son los que ganaban más almas. No sabían leer. El conocimiento no siempre viene por la lectura. El conocimiento viene por el oír de la palabra de Dios. Ciegos que predican. Aún las rocas van a predicar en los últimos tiempos. Los ancianos y los niños y los laicos terminarán la obra. ¿Por qué no arrodillarnos, hermanos? Por eso dijo el hermano, si los ángeles en los cielos, aún siendo creados, que son un poco más superiores que nosotros, cubren sus alas, con sus alas cubren su rostro, con otras alas cubren sus pies y con las otras se sostienen. Si los ángeles lo hacen, ¿por qué no nosotros podemos arrodillarnos? Yo recuerdo, iba a decir con el nombre exacto, hermano Hipólito Mamani, el hermano de nuestro hermano Marcelino. Siempre nos predicaba y nos decía, el acto más reverente, si tú no tienes tus rodillas hecho callo, poco o mucho has obtenido de Dios en las plegarias que tienes íntimamente con Él.
Las batallas, los triunfos en esta vida se ganan de rodillas. Con esto no quiero decir que es una ley, pero es un acto de reverencia. Es un acto en la cual Dios ve tu humillación, reconociendo a ese Dios que fue mi creador, es nuestro creador. Y bueno, hay mucho que hablar sobre el tema de la oración de rodillas. Que Dios los bendiga. Tomemos la decisión y podamos imitar a un Jesús, a ángeles y muchos. ¿Por qué Daniel gana? ¿Por qué Daniel enmudece por la oración que tuvo a los leones? ¿No es la fortaleza de rodillas ganar todas sus batallas? Así que meditemos mucho en el tema y tomemos la mejor decisión. Muy bien, hermanos. Sí, hermanos, una cosa muy importante es de que, a ver, Jesús mismo dice el Señor, si tú me amas, si tú me amas, como se llama David, Celso, Marcelino, si tú me amas, obedece mi mandamiento. Y si no te amo, y si no te amo, le digo al Señor, ¿no es cierto? No, entonces yo puedo, mucha gente obedece los mandamientos de Dios sin amar a Dios. Claro, para bien, ¿no? Pero eso es lo más desagradable para Dios, que uno haga las cosas, arrodillarse, hacer cosas, penitencias por acá, por allá. Nada que ver con Dios, pero lo hace por la tradición, por la costumbre, o porque el hombre piensa que así va a lograr con penitencias, cosas, ¿no? De Dios. No le agrada a Dios. No le agrada a Dios cuando uno hace las cosas y no le ama. Por eso dice, si tú me amas, obedece. Pero si tú no me amas, ese es lo más desagradable. Pues. A ver, mira, tienes tu pareja, digamos, no te ama, pero cumple las responsabilidades, cumple, pero no te ama, pues. Pero eso es desagradable, pues, hermanos. Claro, es loable, todo uno puede decir muchas cosas, el obediente, ¿no? Que hace, sí, aunque no ame, ¿no? Está bien, ¿no? Por ejemplo, siempre hago mención a los judíos, ellos obedecen los mandamientos de Dios, son los mejores en esta tierra, ¿no? Y todas esas cosas, pero no creen en Jesús, pues no lo aman al Señor. Y justo con el ciego, justamente ahí la discusión de los fariseos y todos ellos, ¿no? Al ciego que le dijeron, ¿no? "Ah, estás perdido completamente, que ese hombre es un pecador", decía, ¿no? Y ellos decían creer en Dios, ¿no? Entonces, lo importante, hermanos, es conocer a Dios. ¿Y cómo yo conozco a Dios? A través de la Biblia. Estamos hablando justo de este tema, que la Biblia ofrece la imagen más fiel y clara, coherente de Dios. Es verdad, hermanos, que si uno, bueno, de hecho va a ser algo natural, hermanos. Cuando busca uno de verdad a Dios, cuando el Espíritu Santo está tocando el corazón a una persona, de hecho lo va a buscar a Dios de esa manera, no por obligación, sino porque siente, va viendo a Dios, ¿no? Que se está acercando a Dios y eso lo que va a hacer, se va a postrar, va a llorar, porque es así cuando uno se acerca a Dios, pues hermano. Pero si lo hacemos así Hermano, solamente teóricamente, podemos arrodillarnos, postrarnos, tantas cosas hacer. Pero eso es lo que es desagradable. Hasta guardar el sábado, el Señor dice, no estoy cansado de ustedes. En Isaías capítulo 1, lean, hermanos, ahí dice, estoy cansado, está descontento Dios de nuestros sábados, de todas esas cosas, de todo, ¿no? Lo que uno puede hacer en la iglesia, ¿no? Porque no se le ama, pues, ¿no es cierto? Entonces, es desagradable, pues, guardar el sábado, hacer todas las cosas, pero si no le amas a Dios, ¿para qué? O sea, es algo desagradable, ¿no? No es bueno. Entonces tiene que eso surgir sinceramente, pues, ¿no? Sinceramente tiene, claro, está bien la enseñanza que se pueda decir, pero a veces enseñamos, no le estamos haciendo conocer al Señor, sino estamos haciendo conocer solamente la parte teórica. Y eso se llama legalismo, ¿no? Que ya obedece todo esto así, y así tiene que ser. Y ya, pero uno lo hace, pero desagradable, pues no es ni siquiera feliz la persona que lo hace, ¿no? Es una obligación, ¿no?
Entonces, esa parte, hermanos, es muy importante que nosotros no entendamos, ¿no? Bueno, pero de todas maneras me voy a lo que dice la lección. La Biblia ofrece la imagen más fiel, clara y coherente de Dios. Toda la escritura trata de descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, del visible. Y aquí está hablando, hermanos, ahorita, hermanos, vivimos en este mundo visible. Vemos las cosas, una y otra cosa, estamos viendo todo. Pero hay un mundo invisible, pues. Ese es el mundo, ¿no? El reino de Dios, decimos, es ese. Entonces, y a través de la Biblia, cuando vamos leyendo, vamos visualizando ese mundo invisible, invisible, ¿no? Es el reino de Dios. Vamos viendo las cosas de Dios, por eso es que nos acercamos más a Dios, ¿no es cierto? Y lo amamos también a Dios. Dice entonces la Biblia, toda la escritura, la Biblia, entonces descorre ese velo de separación de este mundo que estamos con el mundo de Dios, no el invisible. Y demostrarnos de dónde venimos también, y ahí nos hace dar cuenta también de dónde venimos y a dónde vamos. De dónde venimos y a dónde vamos. Y en última instancia, ¿quién tiene el control y cómo es Él? Entonces, hermanos, a través de la Biblia nos damos cuenta, ¿no? El objetivo, ¿por qué estoy en esta tierra, ¿no? ¿Para qué he venido a esta tierra? Pues nos damos cuenta que hay un creador que nos ha creado con un objetivo, ¿no? Y después están tantas cosas que estamos viendo en el mundo, pero ¿por qué sucede? Mucha gente se queda en eso, ¿no? Mucha gente dice, bueno, si Dios existiera, ¿por qué mueren los inocentes? Que esto, aquello, tantos cuestionan, ¿no? Pero, hermanos, la Biblia nos enseña el por qué este conflicto, por qué hay tantas cosas y quién tiene el control por encima de todo, también entendemos. Y la Biblia es la que te da respuesta, te explica por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo también. Ahora, desde el Génesis, hermanos, hasta el Apocalipsis se nos habla acerca del único Dios verdadero. O sea, desde el primer libro de la Biblia, Génesis, recuerden que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento, porque el Apocalipsis, las profecías, si uno lee ahí, entonces dice que es más de la mitad de los textos del Apocalipsis, que están en el Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, tiene textos del Antiguo Testamento. Todo está basado en el Antiguo Testamento. Así que toda la Biblia es palabra de Dios, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el tiempo de Jesús solamente había el Antiguo Testamento, no había Nuevo todavía. Entonces, ahora, desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla acerca del único Dios verdadero, y nos habla de un único Dios verdadero, quien se da a conocer a través de la Biblia. Entonces, Dios utiliza la Biblia. Por eso Jesús también para vencer al diablo dice, escrito está, escrito está. Es la única forma, hermanos, ¿no? También de defendernos contra el enemigo, con un escrito está, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? La Biblia es la que nos hace conocer que hay un único Dios verdadero quien se da a conocer Dios a través de la Biblia y también se da a conocer a través del Hijo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo vemos a Jesús, estamos viendo al Dios, al Padre, ¿no? Y también, pues, hermanos, sabemos que la misma creación te dice que alguien ha creado, te hace ver que hay un Dios que ha creado todo eso, ¿no? Entonces, Jesucristo es el Dios encarnado, pues, ¿no? Podemos leer acerca de la omnipotencia de Dios, por ejemplo, que Dios es omnipotente, ¿no? Job 1:12 dice así, de su omnipotencia. El Señor le dijo a Satanás, puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job. Miren la orden de Dios a Satanás. Mira, lo que le está diciendo al diablo, Dios, cuando está conversando con el diablo ahí en una reunión en el cielo, puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job. Con todas las pertenencias de Job, puedes hacer lo que te dé la gana, lo que tú quieras, ya. Pero, a él mismo no le hagas daño. ¿Quién tiene el control, hermanos, de la vida de Job, de todo lo que va a suceder? Dios. Y Dios le ha dado permiso al diablo. Por eso el diablo, que él es el que hace lo malo, ¿qué le hace a Job? Mata a sus 10 hijos, destruye sus haciendas. No sé cómo hace caer el diablo fuego, lo quema.
No sé cómo hace el viento también el diablo, pero así. Entonces, todas sus haciendas, sus riquezas, ¿no? Lo destruye, hermanos. Pero ¿quién está por encima? Porque Dios le ha dado permiso. No le hagas daño a él, a Job, ¿no? Eso le dice. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor e hizo pues lo que ya estamos comentando. Entonces, por encima de todo está pues Dios. No es que el diablo es que el que hace lo que él quiere. Dios está por encima del diablo. Así que por eso nosotros debemos de confiar en Dios y no tener miedo de las cosas que está haciendo el diablo, aunque nos hace asustar, pero no hay que tener miedo pues de lo que hace el diablo. Puede matar, puede destruir, puede incendiar, puede tantas cosas, ¿no? Mira, puede destruir, puede hacer que se entre en fracaso, pero siempre y cuando Dios le dé permiso. Pero si Dios no le da permiso, no te toca, pues, porque la Biblia también tiene promesas de que Dios nos cuida, te cuida a ti con ángeles, te están cuidando y el diablo no te puede tocar, a no ser que Dios le diga, ya está bien, te doy permiso para que toques, ¿no? Para probar, ¿no? Si Job tenía fe, quería que tenga más fe, ¿no? Job, y para prepararnos, ¿no? Para estar con el Señor, tenemos que pasar pruebas. A veces le da el Señor permiso al enemigo y él va atacándonos por acá, por allá, y a veces no tienes explicación, pero ¿por qué, Señor, si estoy haciendo tu voluntad, me está pasando esto? Es que Dios quiere que tengamos más fe, que en medio de eso que estemos pasando pruebas, aunque injustamente, entonces ahí seguir con el diablo, ahí queda fracasa, pues no, cuando nosotros seguimos confiando en Dios. Entonces, bueno, en este caso, otra cosa de Dios, hemos visto ahí la omnipotencia de Dios, la omnisciencia. A ver, ayúdenme también, hermanos, ustedes a definir esas palabras, ¿no? Omnisciencia. Pues con ejemplos acá bíblicos, estamos tratando de decir eso, ¿no? Isaías 46:9 dice, acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Miren, Dios está diciendo, miren, la omnisciencia de Dios, Dios sabe el pasado, el presente, el futuro, todo, ¿no? Porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Está diciendo, ¿quién? La Escritura, la Biblia está diciéndonos que es el único. Soy Dios y no hay nadie como yo. No hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie. El diablo, hermanos, frente a Dios es como un gusanito, pues que se puede pisar y se muere. Pues, así es para Dios. Para nosotros sí puede ser un gigante, ¿no? Que, que nos puede destruir si no estamos con Dios. Bueno, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios, no hay nadie como yo. Y en el Hermano versículo 10, Gusto, dice, cuando se dice, termino esto, hermano, dice aquí, yo conté el final desde el comienzo. O sea, Dios está diciendo, y yo te estoy diciendo en qué termina todo. Yo te digo el final, ya sé todo. Yo soy pues el que hace las cosas. Yo tengo el control. Entonces Dios está diciendo, yo conté el final. Desde el comienzo yo te digo ya en qué va a caer todo esto, así va, así va a ser. Eso es lo que dice la Biblia a través de las profecías que Dios nos dice. Por eso nosotros deberíamos confiar, pues, ¿no? La Biblia es palabra de Dios. Y eso es lo que está sucediendo, ¿sí o no, hermanos? En la historia universal. Y mucho antes de que sucediera todavía, te estoy diciendo lo que va a suceder. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y todo lo que yo quiero se va a cumplir. Eso es lo que dice Dios. Y es así, pues, hermanos. Y ahí está, en la palabra de Dios, todo lo que dice se cumple. Quieras o no quieras, ¿no? Sí, hermano Marcelino, participe. bien, hermano. La omnisciencia, el diccionario lo define de esta manera. La omnisciencia es la capacidad de conocer todas las cosas reales y posibles, abarcando el pasado, presente y futuro, generalmente atribuidas a la divinidad, en este caso a Dios. En literatura se refiere al narrador omnisciente que conoce pensamientos y sucesos simultáneos en el saber absoluto. Bueno, dice deriva del latín omnis,
que abarca todo, todo el saber. Alguien dijo la ciencia de las ciencias. Entonces, eso es solamente atribuible a Dios, porque un hombre no conoce el futuro, solamente conoce Dios el futuro. Eso, hermano. Muy bien, hermano Marcel. Gracias por su aclaración. La participación es muy importante. Ahora, de su justicia, Dios es justo, ¿sí o no, hermanos? Miren, aquí hay un ejemplo, Isaías 30:18. Dice, por lo tanto, el Señor espera para apiadarse de ustedes. O sea, el Señor está esperándonos, quiere apiadarse de nosotros. De repente estamos en mal camino. Entonces, el Señor está esperando para apiadarse de nosotros. Estamos aplicando a nosotros. Se levanta para mostrarles compasión. El Señor se levanta porque quiere mostrarnos compasión también, ¿no? Porque Él, el Señor, es un Dios justo. Ahí está, hermanos. Dios es justo. Si procedemos al arrepentimiento, hermanos, Él nos perdona, nos levanta de lo que estábamos caídos. Pero si no nos arrepentimos, hermanos, entonces vamos a sufrir las consecuencias, pues, de nuestras elecciones, de lo que elegimos, ¿no? Entonces, el Señor es un Dios justo, es justo, ¿no? Él va a hacer las cosas, depende de nuestra decisión, hermanos. Queremos la vida eterna, ahí está Jesús, que es la vida eterna. No queremos, entonces no creamos en Jesús, entonces nos perdemos, pues, ¿no? Dices, Señor, Dios es, no, Dios es el Señor justo. Afortunados todos los que esperan en Él. Entonces, hermanos, si esperamos en Él, Él es justo. No hay, en este mundo habrá pues, gente, las autoridades, todos pueden ser injustos. Hasta los jueces en este mundo pueden ser injustos. Pero Dios es justo, pues, hermanos. Y bienaventurado el que espera en Dios, su justicia de Dios. Dios también es misericordioso. Vamos a ver aquí en la Biblia uno de los casos, Deuteronomio 7:9. Entonces dice la Biblia, Deuteronomio 7:9, entonces reconoce ahora que el Señor tu Dios es el único Dios. Claro, hay que reconocer que es el único Dios. Es un Dios fiel que mantiene por 1000 generaciones su pacto. Ahí está su misericordia, ¿no? Hace un pacto y guárdanos. Si somos obedientes hasta 1000 generaciones, dice ahí, fiel amor hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Entonces, si nosotros somos fiel, o digo, ahí dice, por 1000 generaciones su pacto y tiene fiel amor, ¿no? O sea, Dios tiene amor, misericordia, ¿no? Hacia todos aquellos, ¿a quienes? A los que lo aman. O sea, llegamos a amar a Dios realmente y como consecuencia le obedecemos, ¿no? Sus mandamientos. Entonces Él tiene misericordia, pues, ¿no? Tiene misericordia. Eso lo dice el segundo mandamiento también, hermanos, ¿no? No te hagas imágenes, esculturas, no te inclines a ellas, porque yo soy Dios celoso. Castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generaciones. O sea, las consecuencias, el castigo que sí, las consecuencias sufren, ¿no? Hasta la tercera. Si tú eres un hombre terrible, digamos, un hombre terrible que hago cosas mal, soy malo, ¿no? Mi hijo también va a ser así. Mi nieto también va a ser así. Hasta la tercera generación, así va a ser, porque ese ejemplo estoy dando. Eso es lo que dice, ¿no? La palabra, ¿no? Las consecuencias se ven en tus hijos, nietos, lo malo que uno es. Pero dice, pero yo, dice, tendré misericordia hasta 1000 generaciones, ¿no? ¿A quiénes? A los que me aman, dice, y guardan mis mandamientos. Y justo este texto también está diciendo eso, ¿no? Tiene fiel amor. ¿Hacia quiénes? Hacia todos aquellos que lo aman y obedecen sus mandamientos. Es misericordioso, como también es justo. También Dios es bondadoso y paciente. ¿Dónde dice? Romanos 2:4, hermanos, dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso. Eso nos está diciendo ahora. Justo, Marcelino, no sé quién está aquí. Tienen que entender que Dios es muy paciente. Eso, hermanos. La paciencia de Dios es para admirarse, pues, hermanos. De repente nosotros, nuestra paciencia es muy pequeñita, pero debería ser así como de Dios. Es muy paciente Dios. ¿Cuántos errores podemos estar cometiendo, no es cierto? Una y otra vez, pero el Señor tan paciente es algo inexplicable, ¿no? Y también es bondadoso.
¿no? Dice, tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Está esperando que cambiemos, hermanos, con paciencia, esperando que tal vez con los golpes de la vida, mi hijo va a cambiar. Y a veces, pues sí, nos arrepentimos, volvemos como el hijo pródigo, pero a veces también no, pues uno se pierde como Judas, ¿no? Esperando al Señor con paciencia y bondad, ¿no? Que cambiemos. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero tú piensas que su paciencia nunca termina. Estás pensando que eso no va a terminar. No, 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 no te equivoques, ¿no? Y no te das cuenta de que Él es bueno contigo para que cambies tu vida. Pero hermano, sí, pues tiene un límite, ¿no? Tiene un límite. Por eso dice el pecado contra el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo está trabajando Dios con paciencia contigo, conmigo. Pero llega un momento en que ya nosotros mismos ya lo tomamos como, ya somos como la piedra, ya nada que ver. Nos puede estar llamando la atención una y otra vez, día tras día. Podemos estar estudiando la lección y nos está haciendo cambia, cambia, pero nada, no cambiamos y así seguimos. Pero sabemos todo, pues seguimos estudiando la Biblia, ¿no? Entonces ya he pecado contra el Espíritu Santo, pues, como piedra estoy, no quiero cambiar, creo que así estoy bien, así voy a esperar al Señor. No, pues, hermanos. Entonces, la paciencia sí es grande desde su bondad también, pero está esperando que cambiemos, pues, nuestra vida. Otro, su sabiduría, hermanos, es sabio Dios, ¿no? Primero de Corintios 2:7. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. ¿Dónde lo encontramos? En la Biblia, pues hermanos, la sabiduría secreta de Dios. A final de cuentas, dice, toda esa sabiduría secreta de Dios se condensa en Jesucristo. Ahí está todo el poder, la sabiduría de Dios en Jesucristo. ¿Quién tiene a Jesucristo? Tiene toda la sabiduría secreta de Dios. Tantas cosas secretas, hermanos, que a través de Jesucristo se da cuenta. Pablo llega a descubrir eso, pues, ¿no? Que esa sabiduría secreta está en Jesucristo. El que tiene a mí Jesucristo tiene no solamente la vida eterna, sino todo el conocimiento, la sabiduría, la fe, todo el poder de Dios cuando uno tiene a Jesucristo, ¿no? El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria, pues hermanos, para nuestra gloria. Bueno, en este caso, hermanos, si Cristo está en nosotros, vamos a glorificar a Dios. Otro, Dios, vamos a ver su gracia de Dios. Estamos conociendo a Dios, lo que dice la Biblia, segunda de Corintios 12:9, de la gracia. Pero el Señor me dijo, mi bondad, o sea, mi gracia, en esta versión dice bondad, que es gracia, gracia, el amor de Dios es la gracia, la misericordia o bondad de Dios. Pero el Señor me dijo, mi gracia, o sea, ese amor que yo tengo por ti, ¿no? Esa misericordia, es todo lo que tú necesitas. Es como que yo también a veces digo, Señor, que necesito esto, necesito aquello, ¿no? Justo mi gracia es todo lo que tú necesitas. A Pablo le dijo eso, ¿no? ¿No cree que estaría enfermo este Pablo? Y él diría, pues Señor, ayúdame en esto, ¿no? Algo le molestaba. Y le dice eso, ¿no? Pablo, mira, mi gracia, mi bondad es todo lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Esto es importante, hermanos, porque en este mundo tenemos que llegar así como Moisés a darnos cuenta que no somos nada. Tú vas a ser mi líder, vas a sacar a mi pueblo de Egipto. No, yo no sé ni siquiera hablar, no, manda a quien sea, pero yo no puedo. Se vio el más débil. Y en esa debilidad el poder de Dios se manifestó en Moisés. ¿Cómo pudo liderar a millones? ¿Y cómo pudo sacar, hermanos? No, es que Dios estuvo en. Es eso lo que dice, pues no. Entonces, en la debilidad que tenemos, ahí es donde nosotros clamamos a Dios, que esto no puede y todo, pero es Dios el que hace, pues, porque nosotros vemos nuestra limitación, ¿no? Por eso dice, ¿no? Mi gracia es suficiente, eso es lo que necesitas, mi bondad, mi misericordia. Porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. Por eso
el apóstol Pablo dice, por eso me alegra presumir de mi debilidad. Entonces me voy a alegrar pues de mis debilidades, dice, ¿no? Así el poder de Cristo vivirá en mí. Porque siempre, miren, los pobres, los necesitados, que están en la cárcel, el hospital, de repente, ¿a quién buscan? Pues hermanos, finalmente, ¿no es a Dios? Bienaventurado, pues los pobres incluso de espíritu, dicen, ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios también. ¿Por qué? Porque uno, cuando es autosuficiente y dice, yo no, ya sé que esto puedo hacer así, 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 a veces inconscientemente no dirige Dios nuestra vida, sino nosotros estamos dirigiendo nuestra vida. No le dejamos a Dios. Y entonces no se ve el poder de Dios. Fracasamos por eso y somos más, estamos, por eso podemos estar tristes, no decepcionados, ¿no? Es que no le dejamos a Dios. Por eso tenemos que llegar a tener la debilidad de ser incapaces, impotentes. Recién ahí decimos, Dios dirige mi vida. Recién. Por eso dice el apóstol, pues, se da cuenta, me alegraré de mis debilidades, voy a presumir de mis debilidades, dice, no. Así el poder de Cristo va a vivir en mí, dice. Ahora, otra cosa, hermanos, entonces la gracia de Dios viene, bueno, su amor, misericordia de Dios, ¿no? Su perdón. Mateo 6:14 dice, porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, ¿no? Su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Este es un principio, pues, hermanos, ¿no? En varios pasajes bíblicos el Señor Jesús mismo explicó. Por ejemplo, del hombre que debía mucho dinero a su patrón y su patrón lo perdonó, pues, porque no podía pagar. Pero este hombre que fue perdonado no quiso perdonar a su consiervo que le debía, ¿no? Y lo metió a la cárcel. Entonces le dice que este hombre es malo, pues no. Y hoy yo te perdono porque tú me has pedido misericordia. ¿Y tú por qué no has tenido misericordia de tu prójimo? Ah, así como yo he tenido misericordia. Ya, entonces ya tú a la cárcel ya págame todo lo que. Entonces, hermanos, es un principio que si Dios nos ha perdonado, ¿por qué no vamos a perdonar nosotros a la persona, ¿no? A quien sea. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también les va a perdonar a ustedes. Así nos está diciendo. Ese es el principio, hermanos. Perdón. Ahora, vamos a hablar de su voluntad. Está en varios textos bíblicos. Aquí está Jeremías 29:11. Dice, ¿no? ¿De qué? De la voluntad. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Así que, hermanos, aquí de repente ya condensamos las cosas que Dios sabe. Todo lo que está planeado para nuestra vida, Él ya sabe, todo, todo. ¿Cómo vamos a tener éxito? Ya lo tiene planeado Dios. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, nos está diciéndonos, dice el Señor. Son planes, para su bienestar, para nuestro bienestar, hermanos. No para su mal, no, no, no. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Qué bonito, ¿no, hermanos? Dios tiene su plan. Por eso cuando oramos, decir, Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida, no lo que yo estoy pensando. De repente yo estoy planeando mis planes y no de acuerdo a lo que tú has planificado. Por eso es importante eso en nuestra oración, Señor, que tu voluntad sea hecha. Sí, hay que pedir, 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 pero siempre decir que su voluntad, no, no necesariamente lo que pedimos puede estar bien, porque es mucho mejor lo que Dios piensa. Tiene planes para nosotros, hermanos, para ti tiene plan. En Romanos 2:8 dice, hay otros que son egoístas, se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Claro, en este caso no seamos así, pues. De repente, ya, no, yo voy a hacer mi vida así, 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 como Caín, ¿no? ¿No? Y yo soy, de repente dicen, no, yo tengo frutos aquí, yo voy a llevar, ¿por qué voy a llevar oveja? Pues ya está bien este Abel que lleve oveja, pues es pastor de ovejas. Pero Dios ha ordenado, pues, qué cosa, que la oveja simboliza a Jesús. Por eso pide eso, ¿no? En el santuario terrenal y todo. Y el Cordero de Dios, ¿quién es Jesús? Es un símbolo de Jesús. Entonces, a veces podemos ser como Caín. No, 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 yo voy a hacer así, yo voy a devolver mi diezmo como quiero, yo voy a repartir a los pobres, que esto, aquí. O sea, lo hacemos a nuestra manera. No, 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 yo no voy a dar a sus pastores, qué cosa, yo mismo voy a dar. No hacemos como Dios dice. No,
Guardar Sabbath a nuestra manera, ¿no? No como Dios dice, ¿no? Entonces, eso se llama egoísta, ¿no? No queremos seguir la verdad como dice Dios y decidimos, pues así. Eso es la injusticia, pues seguir esa injusticia. ¿Y qué viene después? Las consecuencias. Pues eso dice, Dios los castigará con toda su ira, que decir que lo que han elegido, eso van a recibir. Mm. Eso no, hermanos. Sobre todo, hemos hablado ya de la tibieza, hermanos, ¿no? La lección anterior, ¿no? Eso es lo más terrible, ¿no? Tibio es el que, justamente, pues el que hace las cosas a su manera, a su forma. Tu poder de Dios, hermanos, para vencer la muerte, por ejemplo, ahí. Juan 11:25 dice, Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces, ahí está, hermanos, que nuestro Dios dice, ¿no? A través de nuestro Señor Jesucristo, dice, yo soy la resurrección y la vida. Por eso decimos, en Jesús está todo, está la resurrección, está la vida eterna. Por eso dice ahí el Señor Jesucristo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Qué les parece, hermanos? Está vencida por la muerte. Podemos morir hoy día, entonces vamos a resucitar porque creemos pues, en nuestro Señor, ¿no? Él es la resurrección y Él es la vida. Pues. Entonces el día está ya vencido, ¿no? Que haga lo que haga, ya pues nosotros creemos en el Señor, descansaremos cualquier momento, ya, Dios dirá, pero solamente estamos durmiendo y cuando Él venga nos resucitará. Y otra cosa más de Dios, su realeza, ¿no? Salmo 47:8. Dios se sienta en su trono sagrado y desde allí gobierna todas las naciones. Así que, hermanos, Dios es el gobernante. Por eso aquí en esta campaña política, aquí, hermanos, para presidente, aquí en el Perú, te pregunta, pues, hoy te voy a convencer, me dice una señora, ¿no? Ahí, te voy a convencer, vota por favor por esta persona, vota por esta persona, que esto, aquello, y así conversamos. ¿Y por quién vas a votar tú? Me dicen, pues, sí, ¿no? Bueno, yo tengo un gobernante, ya, pues, digo, ¿no? ¿Pero quién es? Pues, ya, es pues, Dios, digo, ¿no? Ay, eso dice, ¿no? Tú tienes que elegir pues, acá siempre a alguien así. Cualquiera que entre va a ser lo mismo, todo está corrupto, digo, ¿no? Y yo, entre cualquiera que entre, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer, lo correcto, porque es más de lo que va a pedir cualquier gobierno. O sea, siempre el cristiano va a cumplir con todas sus responsabilidades. ¿Acaso estoy buscando el mal? El bien de toda la sociedad estoy buscando, ¿no? Y así. Entonces, no necesito que sea un gobierno que me diga qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, yo tengo ahí a Dios. Entonces, Dios se sienta en su trono, está, es nuestro gobernante, Dios, en su trono sagrado, y desde allí gobierna a todas las naciones. Así es, Dios tiene el control, hermanos. Tu naturaleza de Dios es eterna, hermanos. El Dios eterno es tu refugio, hermanos. Dios es eterno. No es que Dios tiene límites, no, es eterno, hermanos. Y ese Dios eterno, nuestro Dios eterno, nuestro Creador, sustentador, que nos ama, que nos ha salvado, nuestro Salvador, este Dios, ¿no es cierto? Nuestro Padre es nuestro refugio, pues Dios eterno es nuestro refugio. Nos podemos refugiar en Él, hermanos. En este mundo donde está en conflicto, ahí nos podemos refugiar en Jesús. Tu poder es eterno, tu poder es eterno y te protegerá, hermano, hermana, te protegerá. Él expulsó al enemigo ante ti y dijo, destruye. Así que el enemigo pues ya no puede tocarnos, no puede tocarnos. Tienta sí, ¿no? Pero no hay que hacerle caso, pues no hay que caer. Por eso debemos estar atentos con el Señor, refugiados en el Señor. Y muchas otras características que nos dan abundantes razones, hermanos, para amar a Dios y tener pues una relación sostenida con Él. Cuanto más conozcamos a Dios, más lo amaremos, hermanos, y desearemos tener una relación estrecha y duradera con Él. Entonces hemos visto qué dice la Biblia acerca de lo que es nuestro Dios, hermanos. Ahí está la Biblia, está diciendo. Y hay muchas cosas más, hermanos, para poder amar a nuestro Dios. Lucifer, hermanos, fue el primero en dudar del carácter de Dios. Ese es el problema. Pero hermanos, cuando yo lo que veo aquí a Lucifer, que era perfecto, sabio, que Dios lo ha hecho así sin ningún error.
¿Cómo es que duda este Lucifer, no? Simplemente el problema, lo que veo, la respuesta en la Biblia es que se mira a sí mismo, desvía su mirada de Dios hacia sí mismo y ve pues que es perfecto, que es sabio, inteligente, todos. Se mira a sí mismo, ese es el problema, hermanos. Y cuando uno se separa de Dios, pues se mira a sí mismo o mira a otro lugar y entonces ahí le entra la duda, pues hermanos. Duda ya del carácter de Dios y va a cuestionar a Dios. Y esos hermanos, cuando uno no acepta la Biblia como palabra de Dios, entonces empieza a dudar de todo, cuestiona de todo y paran discutiendo de todo. Hay gente erudita que está discutiendo una y otra cosa. Hermanos, Lucifer dudó. ¿Por qué? Porque en primer lugar la Biblia dice, ¿no? Que se miró a sí mismo, ¿no? Su hermosura y todo. Y cuando uno se separa así de Dios, empieza a dudar, se corrompe, pues se corrompe. Entonces le vino la duda, duda del carácter de Dios. Esas dudas, hermanos, desembocaron en la mayor batalla de la historia del universo. Es lo que ha generado pues, el problema en el universo. Ahorita estamos pues, en medio de ese problema. Todavía estamos en el conflicto y estamos del lado de nuestro Señor, ¿no? Desde entonces, Satanás ahora procura constantemente mantener las mentes humanas ocupadas en aquellas cosas que les impedirán obtener el conocimiento de Dios. Entonces, ¿en qué ocupa el diablo ahora la mente del ser humano? En cualquier cosa, hermanos. En conseguir más dinero, en qué cosas, a ver, no sé qué cosas ustedes pueden decir, hermanos. En cosas, ¿no? Filosofías por acá, filosofías por allá, cosas importantes de repente humanamente, ¿no? Eso hay que pensar. Bueno, entonces ocupa la mente el ser humano en eso, ¿no? En vez de que obtengan conocimiento de Dios, ¿quién se está ocupando en estudiar la Biblia? Conocer eso, hermanos. Son poquitos, no son muchos en el mundo. A Satanás no le preocupa qué imagen tengamos de Dios. Entonces Satanás ahí pues genera estas filosofías, ¿no? Que el hombre va pensando en lo que es el panteísmo, ateísmo, deísmo. Bueno, no, si nosotros vemos nada más en aquí yo donde estoy, que es lo que veo, entonces veo todas esas cosas, ¿no? El panteísmo, hermanos, que dicen que el cerro es pues Dios, dice, el cerro. Y le adoran al cerro, pues, cerro tal, cerro cual, cerro cual, entonces así, desde tiempos antiguos, esa idea ha metido el enemigo, pues, en el ser humano y adora las cosas creadas. Adoran a la serpiente, adoran a la vaca, adoran a la rata, y así en la India adoran en Egipto adoran a la vaca, y así, panteísmo. Otros adoran a los árboles, otros adoran, no sé, de todo, ¿no? Eh, y el ateísmo que también pues dice que, bueno, no hay Dios, bueno, eso en función a qué cosa, a los científicos, no, la razón. Claro, en este mundo hay leyes y todo estudiante científico y todo, ¿no? Que investiga y todo, se guía pues, ¿no? Por las leyes que Dios ha dado acá. Pero más allá de estas leyes, ¿no es cierto? De la razón misma que aquí puede haber, está pues Dios más allá de estas leyes está Dios. Y eso le llamamos milagros, pero el ateo no cree pues en milagros. No, no. O el deísmo también, hermanos, no que Dios lo ha creado, sí, pero lo ha dejado así abandonado a, a su suerte, ¿no? Hay tantas así filosofías, hermanos, y en eso están ocupados, ¿no? Filósofo tal, este filósofo, Platón, Sócrates, Aristóteles, no sé, ¿no? Todos con sus ideas, ¿no? Generan pues esas ideas, ¿no? Y eso es lo que quiere el diablo, pues Satanás no estará contento, ¿no? Ocupado, sí, pero no en el conocimiento del verdadero Dios como ahora estamos estudiando. Lee Génesis 3, 1 al 5 también. Aquí dice, ¿cuál era el objetivo de Lucifer en su conversación con Eva? ¿Qué mentiras dijo a Eva acerca del carácter de Dios, hermanos? ¿Cuál era el objetivo de Lucifer cuando le tentó a Eva, no? ¿Cuál era su objetivo? No, está conversando con Eva. ¿Qué mentira le ha dicho a Eva, hermanos? El diablo, ¿no? Usando la serpiente.
Ahí está en Génesis 3, 1 al 5. Dice, pero la serpiente era astuta. Está hablando de Satanás. Satanás, hermanos. Usa pues al animalito, la serpiente, pero él pues es la serpiente, dice en el Apocalipsis, que el dragón, es el diablo, pues Satanás, la antigua serpiente, dice, ¿no? Entonces, ahí se presenta pues el diablo como la serpiente, ¿no? Y era astuta, más que todos los animales del campo, dice que Jehová había hecho. En el fondo, hermanos, la astucia puede usar, puede usarse para bien y puede usarse para mal también. Es como el celular, ¿no? Uno lo puede usar para bien o lo puede usar para mal. La astucia está tomada como una prudencia, ¿no es cierto? Astuto quiere decir eso, ¿no? Que se da cuenta de las cosas. Para bien puede ser prudente, ¿no? No meterse en problemas. Pero mayormente a veces lo usan la astucia para engañar, ¿no? Ya sea, ya así le voy a engañar, va a caer, ya lo voy a engañar, ahí está la trampa es. Entonces la astucia también para mal se puede utilizar. Entonces la serpiente dice era astuta más que todos los animales del campo. Bueno, el animalito también pues así prudente es la serpiente, ¿no? Bueno, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire lo que le dice el diablo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Mire, esa es la tentación, pues hermano. ¿Cómo uno va a entablar conversación? Porque tú sabes, con el diablo no tienes que conversar, porque si conversas con él ya te engañó, ya te atrapó. ¿Para qué? ¿Para qué te vas a meter a conversar con el diablo? ¿Para qué? Ahí está la ouija o no. Un joven me decía, no, simplemente toca la pared y ya dile que el diablo se te presenta. ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Para qué vas a conversar? Entonces, y Eva se metió a conversar con el diablo. Y entonces ahí ya tiene la trampa, pues. Facilito lo ha hecho caer. Con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Miren, ahí reacciona. Y justamente cuando estudiamos también aquí la lección, preguntas hacemos y ahí todos participan por acá, por allá. Claro, nos tratamos de guiar con la palabra. Hemos orado también para que el Espíritu Santo no nos desvíe, ¿no? A mal camino. Entonces, hermanos, miren aquí una pregunta astuta, astuta, ¿no? Y ya sabe, aquí está el veneno, hermanos. Lo que está queriendo el diablo es conversar con él, que converse. Entonces, y la mujer le responde, le conversa. Ahora se hace la defensora de Dios. La mujer respondió pues a la serpiente. Al diablo le dice, no, mira, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. ¿Ya? Pues está diciendo lo que ha dicho Dios. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Está defendiéndole a Dios, no está defendiendo. Mira, le está predicando al diablo, le está diciéndole, mira, diablo, ¿no? Esto es lo que ha dicho Dios. Así que aquí no vengas con que me vas a hacer caer a mí o algo, pues autosuicida. A veces podemos ser así. Entonces aquí viene, ¿no? La serpiente, el diablo, le dice a la mujer, le dice, no, no moriréis. Miren esa palabra, no, no morir. ¿Qué ha dicho Dios? Que va a morir, pero el diablo afirma y dice prácticamente que Dios está mintiéndole a Eva. No vas a morir, le dice. Pero para que acepte esa mentira del diablo, le dice estas cosas, ¿no? Si no, mira, Eva, sabes que Dios, sabe Dios que el día que tú comas de él, ¿no? Serán abiertos tus ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Le está diciendo en otras palabras, mira, Eva, ¿por qué te ha dicho que vas a morir? Porque si tú comes, pues vas a ser como Dios. O sea, no vas a morir en el fondo, no vas a ser. Dios está mintiendo, ¿no? Vas a ser como Dios, y vas a saber el bien y el mal. Hermanos, y Eva empieza a mirarse a sí misma, así como el diablo, ¿no? Pensando que ella podía ser como Dios. Desvía su mirada de Dios, desconfía de Dios y le cree al diablo. Se mira a sí misma queriendo ser Dios y ve que era agradable ese fruto para tener sabiduría. Y agarra y se lo come y después le da a su marido. Entonces, hermanos, ahí está, a ver, aquí dice, no, habíamos dicho, eh, bueno, aquí está.
La pregunta, ¿cuál era el objetivo de Lucifer en su conversación con Eva? Bueno, el objetivo es pues, atraerlo hacia él, ¿no? A su ejército, o sea, apoderarse de la tierra, pues, ¿no? Porque Adán y Eva eran los administradores. Pero ¿a quién le dieron la administración? Pues al diablo, se lo entregaron. ¿Qué mentiras dijo a Eva acerca del carácter de Dios? O sea, en otras palabras, que Dios lo estaba mintiendo, engañando a Eva. Y eso es lo que, cuánta gente, ¿no? Predica de esa manera, ¿no? No se guía con la Biblia, o sea, tergiversan la Biblia, ¿no? Y la gente cae engañada. En Hermano, última, por favor, hermana, participe, a disculpe, ver, y, aunque ya y es tarde. también en última instancia el desvirtuar la imagen de Dios. ¿Ah? Ujú, Está como, ujú. como lo ha hecho hasta el día de hoy, de hoy, ¿cierto? Desvirtuar de Adán y Eva la imagen que ellos tenían de Dios, que era un Dios bondadoso, un Dios bueno, ¿cierto? Aquí empiezan los engaños, ¿cierto? Para que el mundo, bueno, para que seamos todos engañados con los inventos de él, porque ahí ya él empieza a cambiar la doctrina, o sea, a cambiar Te las hace dudar, palabras que él decía, claro. así es. Muy bien, hermana, sí, gracias. Sí, pues te hace dudar, o sea, cambia, ¿no? Las cosas, ¿no? De la Biblia aquí y allá. El diablo puede usar la misma Biblia. Al atentar a Jesús usó la misma Biblia. Escrito está, mira, si tú te lanzas acá, los ángeles te van a agarrar, pero y tu pie no va a tropezar en el suelo. Así que lánzate, si eres hijo de Dios, lanza. Ahí está el engaño, ¿no? Si eres hijo de Dios. Quería hacerle dudar que es el hijo de Dios. Demuéstrame porque eres el hijo de Dios. ¿Para qué le va a demostrar ya? Pues, eso sería dudar. Entonces, eh, el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, le dice. Eso es tu Dios, no me vas a poder tentar, le dice. Entonces, hermanos, no le ha podido. Escrito está, porque escrito también está, pues, hermanos. Se ha defendido el Señor Jesucristo como hombre con la escritura, ¿no? Dios te oculta, o sea, el diablo en última instancia, ¿no? El mensaje de Satanás a Eva fue este, ¿no? Dios te oculta información. Oye, Eva te está ocultando información. No quiere que lo mejor para ti. No puedes confiar en él. Te hace dudar. Eso es lo que el diablo hace, que dudes, ¿no? En síntesis, desde el principio de la gran controversia, Satanás se propuso desfigurar el carácter de Dios y despertar, pues así, rebelión contra su ley. Eso es lo que el diablo está haciendo. Por eso hay miles de grupos cristianos, pero de nombre nada más, pues, pero no quieren la Biblia, la palabra, no lo aceptan como. Algunas partes lo eligen, sí, esto sí, pero otra parte no. El diablo es así, astuto, engaña. ¿Cómo se distorsiona hoy el carácter de Dios en nuestro mundo? Ya lo hemos dicho, tú puedes decir más todavía, hermano. Y aún más importante, ¿ah? ¿De qué manera podrías tú mismo haber transmitido una imagen equivocada de Él a quienes te rodean? Esto, hermanos, es importante esta pregunta, ¿no? Tal vez nosotros, y yo ahora también de repente estoy portando una imagen no cabal de Dios y podría estar llevando al barranco a todos, pues, ¿no es cierto, hermanos? Gracias a Dios que nuestra hermana Mónica al comienzo mismo, ¿no? Siempre estamos orando, ¿no? Señor, tú dirige para que no nos desviemos, pues porque no nos damos cuenta, de repente nos estuvieran, pero como hemos invocado a Dios, el Señor está guiando también, pues hermanos. No es un asunto humano de nosotros, ¿no? Sino es una cosa. Por eso debemos ser humildes y dejar que Dios nos guíe, centrarnos en lo que dice la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, bendiga hermanos. Vamos a, hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración. Vamos a orar entonces, mis hermanos, nos ponemos reverentes. Bendito Padre Celestial, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre. Nuevamente vamos a sus pies, mi Señor, agradecidos por el pan espiritual recibido esta hora, mi Señor, porque tenemos la convicción, la certeza, mi Señor, de que su palabra es viva y eficaz para conducirnos, mi Señor, por el camino que usted desea, por los propósitos que usted tiene para nuestra vida, mi Señor, que son la salvación, la vida eterna. Mi Señor Santo, le queremos rogar que podamos siempre dirigirnos a ella, mi Señor, estudiar
con fervor, Padre bendito, orar para que el Espíritu Santo sea nuestro guía y no ser engañados por las doctrinas que son esparcidas por este mundo el día de hoy, mi Señor. Padre bendito, ayúdenos a hacer lo bueno delante de sus ojos. Bendiga a cada familia aquí representada, mi Señor, y que todo lo que hagamos el día de hoy, mi Señor, sea para honra y gloria de su nombre. Lo suplicamos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Redentor. Amén. Amén, Padre. Amén, amén, hermanos, que Dios los bendiga. Bendiciones, hermanos, que están en la sala. Bendiciones para cada uno de ustedes, hermanos.